Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Fitacine TV. Hoy les traigo las 10 películas de suspenso más vistas de Netflix. Si deseas apoyarme no olvides suscribirte y darle a la campanita. Sin más preámbulos, te invito a quedarte hasta el final del video. Puesto número 10. El silencio. El mundo está siendo asediado por unas aterradoras criaturas que cazan a los humanos guiándose por el sonido. En busca de un lejano refugio, la joven Ali emprende un peligroso viaje junto a su familia. Para escapar de esta especie primitiva y mortal, la familia consigue refugiarse en una granja donde descubrirán una siniestra secta. Puesto número 9. La herencia. Cuando el patriarca de una poderosa familia con gran influencia política muere, su hija queda al frente de la estabilidad económica familiar. Su responsabilidad al mando será enorme, dado que su padre antes de morir le ha confesado un terrible secreto, y la joven teme que una herencia maligna amenace con destruir tanto su vida como la de todo el mundo que tiene a su alrededor. Puesto número 8. El diablo a todas horas. Desesperado por salvar a su esposa moribunda, William Russell recurre a la oración mientras su hijo Arvin crece y pasa de ser un niño acosado en la escuela a un hombre que sabe cuándo actuar. Alrededor de ellos se arremolina un infame elenco de personajes, un demente equipo de asesinos en serie, un predicador que pone a prueba su fe y un corrupto sheriff local. Todo ello en una historia contada a lo largo de décadas. Puesto número 7. Fragmentado. A pesar de que Kevin le ha demostrado a su psiquiatra de confianza que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una misteriosa por emerger decidida a dominar todas las demás. Obligado a raptar a 3 chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea a medida que las paredes de sus comportamientos mentales se derrumban. Puesto número 6. No respires. Rocky, Alex y Money ya han robado casas en otras ocasiones. Ahora preparan un nuevo golpe, el que permitirá a Rocky salir de Detroit y salvar a su hermana pequeña del maltrato de su madre y de una vida sin futuro. Los ladrones saben que un ciego guarda mucho dinero en su vivienda y entran en su casa para robarle. Pero descubren que el hombre guarda un secreto terrible y lo que parecía un atraco sencillo se termina convirtiendo en la peor pesadilla de sus vidas. Puesto número 5. La mujer en la ventana. La doctora Anna Fox pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Un día, mientras mira por la ventana, ve algo que sucede enfrente de su casa, en el hogar de los Russell, una familia a la que todo el barrio considera ejemplar. Puesto número 4. Culpable. Un oficial de policía llamado Joe se ve obligado a trabajar como operador de emergencias tras un incidente mientras cumplía sus deberes como detective. Un día recibe una llamada e inicialmente cree que la persona tiene serios problemas mentales, pero con el tiempo la situación se vuelve mucho más complicada. Puesto número 3. El hoyo. En el futuro, los prisioneros se alojan en celdas verticales, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. Una jungla de supervivencia donde solo hay 3 tipos de personas: los que están arriba, los que están abajo y los que deciden saltar, incapaces de soportar esa agonía por más tiempo. Puesto número 2. Jaula. Paula y su marido regresan en coche de una cena. Repentinamente, se encuentran con una niña deambulando por la carretera. 2 semanas más tarde, tras conocer que nadie reclama, deciden acogerla en su casa temporalmente y así también dar un giro a su vida de pareja. No será fácil, ya que la niña vive obsesionada con la fantasía de un monstruo que la castigará si sale de un cuadrado de tiza pintado en el suelo. Tras el fuerte vínculo que crean ambas, Paula iniciará un viaje por caminos oscuros para intentar descubrir el enigma del pasado de la niña. Puesto número 1. Olvidado. Jin se muda a una nueva casa con sus padres y su hermano mayor Joe. Una tarde lluviosa, Jin ve cómo un grupo de hombres tiran a su hermano dentro de una furgoneta, desapareciendo durante 19 días. Cuando vuelve a casa, Joe no se acuerda de nada, pero Jin, como sufre de hipersensibilidad, se da cuenta que la personalidad de su hermano no es la misma. Es entonces cuando empieza a sospechar que el que ha regresado no es su hermano de verdad.
No olvides suscribirte. Hasta la próxima.